Si me acompañan por favor a Primera de Corintios capítulo 1. Vamos a leer del versículo 18 al 25. Primera de Corintios 1, versículos 18 al 25. Y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Que Dios nos bendiga a través de su bendita palabra. Aquí el apóstol Pablo claramente está haciendo una distinción entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres. De antemano les digo que los mensajes de Dios nunca se ajustan a las expectativas de los hombres. Es bueno tener eso bien claro. Este versículo expresa que la cruz de Cristo, esa que el mundo considera absurdo o una locura, es para nosotros los que creemos el poder supremo de Dios. Y Pablo hace un contraste entre la sabiduría orgullosa, ¿verdad? El poder, el reconocimiento, el deseo de obtener, que es mediante el cual opera el mundo. La sabiduría que opera el mundo es muy diferente a la sabiduría de Dios. Porque Dios, como hemos leído en estos versículos, ha manifestado su sabiduría en la humildad y el sacrificio de su Hijo. Este mensaje también es muy relevante para nosotros hoy, donde las soluciones humanas a menudo quieren reemplazar el poder transformador que solo tiene la palabra de Dios. Amén. Entonces, vamos a estudiar un poquito basado en estos pasajes. Vemos que Dios revela su poder y su sabiduría a través de lo que el mundo considera débil y absurdo: el mensaje de la cruz, que no es más que el evangelio de Jesucristo. Mirando yo, parece que el Señor le dedicó este mensaje a la actividad del 18. Amén. Dije a la actividad del 18, pero a todos nosotros. Porque de una manera u otra, todos tenemos un compromiso con el evangelio de Jesucristo. Amén. Vamos a leer en Romanos 11. Por favor, si me ayudan. Los versículos del 33 al 36.
Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Qué necedad la del hombre y la humanidad, siempre queriendo contender con Dios. Por lo que hemos leído, ¿verdad? La profundidad de la sabiduría de Dios. Los juicios y los caminos de Dios, mis amados, son tan vastos, son tan amplios, tan inescrutables, que qué mente humana puede siquiera cuestionar a Dios. Y aún así el hombre en su necedad siempre quiere afrentar a Dios. La dependencia del hombre en Dios, nadie puede aconsejar a Dios. Y yo confieso que a veces hasta uno mismo aconseja a Dios. Cuando tenemos una necesidad, le traemos nuestros planes, la forma como queremos que Él la resuelva. Que se haga tu voluntad, pero mira a ver si me puedes ayudar de la forma que yo digo. O no, parece que no soy yo solo, me siento mejor ahora. Nadie lo puede aconsejar ni darle nada a Dios, porque todo lo que existe depende de la gracia de Dios. Cantamos hace un momento, tú eres el centro. Dios es el centro de todo. Él es el eje alrededor del cual giran todas las cosas. Y cuando Dios está en su lugar, cuando le damos su lugar a Dios, entonces todas las demás cosas caen en su lugar. Amén. Todo proviene de Él, existe por Él y está destinado a Él. Lo que nos dice que Él es el único y soberano Dios. Él es el dueño de todas las cosas y todo lo que Dios ha creado, lo ha creado para su gloria. Amén. Leyendo estos pasajes podemos tempranamente ir aplicando algunos principios que creo que nos ayudan en nuestro caminar con Dios. Amados, con la voluntad de Dios, con los designios de Dios, los planes de Dios, sus juicios, todos son perfectos. Lo único que nosotros podemos hacer es rendirnos a la mente y a la voluntad de Dios, aun cuando no entendemos, que es casi siempre, porque uno casi siempre nunca entiende qué es lo que Dios está haciendo y por qué lo hace de la manera que lo hace. Pero por la fe nosotros confiamos en Él, porque Él es bueno, porque Él es justo, Él es santo, su voluntad es buena, es agradable, es perfecta, y todo lo que Él hace y todo lo que Él quiere para nosotros es para nuestro bien. Dale un aplauso al Señor. No podemos más que alabar a Dios, alabar su nombre cada día, entendiendo que nuestra salvación, nuestra vida y todo lo nuestro depende de Él. Tenemos que aprender a descansar en la voluntad de Dios. Tenemos que reflexionar sobre la humildad y la gratitud, ya que todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Todo lo que tenemos es ganancia. Uno siempre está pidiendo más, esperando más, pero si ya Dios no hiciera más nada por nosotros, nos lo dio todo en Cristo Jesús. Amén. Visto todo esto, mis amados,
Las verdades profundas de Dios que se encuentran en su palabra, solamente Dios nos la da a entender. Porque no hay mente humana que pueda entender este libro. Porque esto es un libro espiritual. Esto no es una materia secular. Esta es la voluntad de Dios, el carácter de Dios, todo lo que Dios es, sus planes que Él tiene para nosotros. Todo Él lo ha plasmado aquí. Pero Él se lo revela a quien Él quiere. ¿Y quién le puede preguntar a Él por qué? Si Él es el soberano. Y Él es el único y sabio Dios. Amén. Así que no tratemos de buscar la voluntad de Dios con nuestras mentes, nuestras imaginaciones, intelectos, especulaciones. Busquémoslos en su presencia. Y Él nos va a revelar lo que a Él le plazca. Y lo que no nos revele, caminamos por fe, confiando en la bondad y la misericordia de Él, que nunca nos ha abandonado. Este mensaje de la cruz no encajaba con las expectativas de Israel ni de los griegos. Israel esperaba un Salvador milagroso, con carros suntuosos, derrotando todos los gobiernos y todo eso. Los griegos a lo mejor esperaban un filósofo, el último grito de la moda. Y Dios no les dio lo que ellos querían, pero les envió lo que ellos necesitaban, aunque ellos no lo sabían. Amén. Entonces vimos que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. ¿Cuántos están felices con ser los locos de Dios? Nosotros tenemos que vivir locos por Él, por su palabra, por su evangelio y por todo lo que Él ha hecho y lo que hará y lo que nos espera en el futuro. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Esto no es un tema de educación, de clases sociales, de nada cultural, nada religioso. Es un asunto espiritual. Porque el problema de todo hombre, mis amados, es aquí adentro. Es el corazón. No importa qué estatus, de dónde vienes, cuál es el background, el historial de cada persona. Todo hombre nacido de mujer tiene la necesidad del evangelio de Jesucristo. Amén. El mundo ve a la cruz como una locura porque el incrédulo no puede comprender. Nosotros comprendemos porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Esa es la palabra, que Él mismo es el que nos ha iluminado el entendimiento, que nos ha abierto los ojos para que podamos ver la gloria de Cristo, podamos ver la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Una vez nosotros estábamos en esa ignorancia también, pero Dios en su infinita misericordia, llegado el cumplimiento del tiempo, envió a Jesucristo. Dios, en su infinita sabiduría, se le ocurrió salvar a la humanidad no por medio de filosofías humanas, sino por un mensaje tan sencillo que el mundo lo encuentra ridículo. Pero ellos no saben que en esa sencillez está toda la profundidad del Dios que todo lo sabe. Amén. La sabiduría de Dios se manifiesta completamente diferente a la sabiduría humana, porque está basada en el sacrificio y la humillación de Cristo, algo que el mundo no valora ni puede entender. Ahora, nosotros no nos podemos dejar influenciar por la sabiduría del mundo, porque ya Dios se ha revelado a nosotros, nos ha revelado a su Hijo,
Tenemos la palabra de la cruz, porque a Dios le plujo esconder toda la sabiduría en esa cruz. Por eso es que para el mundo es una locura, porque ¿a quién se le ocurre que un hombre colgando en una cruz, traspasado, mutilado, un rostro desfigurado, es la esperanza de todo hombre? Es la luz que alumbra a todo hombre. Amén. Pero qué bueno que Dios es Dios, porque el Evangelio no necesita la aprobación de los hombres. Es la voluntad de Dios. Amén. La cruz de Cristo nos invita a ver la vida de una manera diferente, de la manera como Dios la ve. No podemos medir la verdad por lo que opinan los hombres, sino por lo que dice Dios. Amén. Para eso nos salvó el Señor. Nuestra confianza no está en los argumentos humanos, sino en el poder de Dios. Amén. Ustedes saben que nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz del amado Hijo. Nosotros somos gente rara para el mundo. Sí, porque uno habla de que uno pertenece a un reino y todo el mundo está esperando rangos y entonces es un reino donde el mayor tiene que servir, hay que perdonar, hay que olvidar, hay que sacrificarse, hay que morderse la lengua. Todo eso es muy opuesto a lo que el mundo ofrece, ¿o no? Entonces, nosotros no necesitamos hacernos atractivos para el mundo. Nunca nos podemos avergonzar del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Amén. Y como Dios no cumple expectativas de nadie ni actúa conforme a lo que nadie piensa o espera, qué bueno, ¿verdad? Porque si fuera por la voluntad de los hombres, no se salvará nadie. Amén. Nosotros somos muy egoístas. El hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu. Nosotros somos ahora un linaje escogido por Dios, por la palabra de la cruz. Amén. Entonces, un principio fundamental del Evangelio es que Dios regularmente no escoge a gente poderosa, ni a gente que brilla mucho. En cambio, Él escoge a gente que quizás para el mundo son hasta despreciables. Porque el ser humano, tenemos un gen dentro de nosotros que cualquier cosa nos crece el orgullo. Y si Dios nos llamara por quienes nosotros somos en lo natural, ¿ustedes se imaginan cuántos estuviéramos aquí sentados? Pudiéramos contar con los dedos de una mano y quizás nos sobren dedos, porque nosotros el orgullo se nos infla. No cabemos, nos crecemos tanto que nada más cabemos nosotros solos y hay que sacar a todo el mundo. Pero Dios es sabio. Él fue el que creó a todo el mundo. Nadie te conoce mejor que Dios. Él nos conoce mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. Amén. Amén. Entonces, como les decía, Dios escoge a gente humilde, gente quizás a veces uno mismo se siente como, si no hubiera mala suerte, yo no tuviera ninguna.
Uno se siente tan pequeño. ¿A usted no le ha pasado? Sí, hay días que uno se siente el dueño del universo, pero hay otros que uno se siente, como dice mi hermana Elsa muchas veces, como un chicle masticado. Elsa siempre me dice a veces cuando yo la llamo para expresar, ¿verdad?, que está quizás pasando el Niágara en bicicletas. Pero Dios, en su sabiduría, escoge lo vil y lo menospreciado. Y por eso nos escogió a nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Él puede usar a cualquiera, porque no vamos a hacer una doctrina de eso ahora. Dios usa a quien Él quiera. Si usa hasta los animales, nada es un impedimento para que Dios cumpla su propósito a través de quien Él quiera. Amén. Pero en su sabiduría, Él decidió usarnos a nosotros. Para el mundo quizás ve eso como una debilidad de Dios, ¿o no? El Dios Todopoderoso, ¿por qué usa gente tan insignificante? Pero lo que para el mundo es debilidad, para Dios es poder. Lo que es locura para el mundo, para Dios es sabiduría. Dios desarma la sabiduría humana. Dice que Él prende a los sabios en su propia sabiduría. Por eso es que no se llega a Dios por intelecto. Mucha gente, como los griegos, buscando filosofías, argumentos, teorías. Hoy en día, actualmente, ¿cuántas corrientes no hay en las redes sociales, donde quiera? Especialmente en estos días, todo el mundo tiene un argumento, una defensa. Ya con la gente no se puede hablar porque se ofenden si usted le dice una cosa que ellos no es lo que ellos piensan. Dicen, este está loco. Y yo le digo, yo estoy loco, pero por Dios. Mi locura es por el Evangelio de Jesucristo. Amén. Entonces Dios nos escogió precisamente para que nadie se gloríe. Es un principio que nos liberta y nos alienta. Especialmente cuando uno se siente como incluido, incapaz. Yo no doy el grado. Yo no soy suficiente. Pero cuando uno piensa que siendo como yo soy, Dios se fijó en mí. El dueño del universo, el que es toda sabiduría, puso sus ojos en mí. Se nos olvida inmediatamente toda nuestra incapacidad, porque ahora en Cristo todo lo podemos. Amén. Nosotros no necesitamos ser importantes, porque hemos entendido que el único importante es Dios. Y nosotros ahora vivimos para Él. Nosotros somos muy valiosos para Dios, porque Él dio su Hijo por nosotros. Si alguna vez te sientes despreciado, te sientes olvidado, quizás en tu pasado, la mayoría de nosotros, especialmente los hispanos, venimos de hogares disfuncionales, hogares quizás de una madre soltera o un padre soltero. Muchos quizás han sido abusados. Mis amados, eso es cosa del pasado. Porque Dios nos ha redimido en Cristo Jesús. Él nos ha vestido de su dignidad. Amén. Entonces Dios ofrece su salvación en una cruz y en un hombre moribundo, quizás considerado por ellos ya como una basura. Y ahí esconde Dios su sabiduría. Pero como el hombre no entiende la sabiduría de Dios, desprecia lo que Dios ofrece. Es como decir, imagínese que usted se está ahogando. Usted está desesperado ahí pidiendo auxilio y qué sé yo qué. Y viene la hermana María y le tira un salvavidas azul.
y tú ahogándote le dices, no, azul, no, rojo, rojo, rojo. Así mismo es el hombre. Dios le está ofreciendo la salvación. El único medio de salvación, porque no es solamente la salvación, porque en ningún otro hay salvación, sino en Cristo Jesús. Pero el hombre no lo quiere así. El hombre quiere que Dios le envíe otra cosa. Pero tenemos noticias, ya no hay otra cosa. Solamente en Cristo hay salvación. El Evangelio no se trata de prosperidad. Como les dije, el mundo cristiano hoy en día está siendo invadido por tantas doctrinas, tantos vientos de doctrina. La palabra nos advierte, el mismo apóstol Pablo nos advierte, el mismo Jesús cuando anduvo en la tierra: mirad que nadie los engañe, tengan cuidado, sed sobrios, estad apercibidos. Y nosotros venimos a la iglesia, escuchamos la palabra y a veces nos dejamos influenciar por ciertas corrientes, mis amados. Pero el verdadero evangelio no se trata de prosperidad, no se trata de asuntos triunfantes, ni de una apariencia de victoria. Nosotros no vivimos de apariencia, nosotros vivimos en la verdad de Dios. Y ya Él nos ha hecho más que victoriosos en Cristo Jesús. Esto no se trata de uno querer ganarse el favor de Dios con mis obras, con mi obediencia, porque caeríamos en legalismo. Y el legalismo, mis amados, es el peor enemigo de la palabra de la cruz. El legalismo es estéril porque no puede dar vida. Porque las obras nunca pueden sanar el corazón del hombre. Solamente la palabra de la cruz y Cristo pueden salvar el corazón del hombre. Tampoco se trata de una liberalidad pasiva. Ahora me siento, yo no tengo que hacer nada, ya Cristo murió, ya yo soy salvo, me voy para el cielo. Y como dice nuestro pastor, venir a los cultos y a las cosas, sentarme como un saco de papa a esperar el día que Cristo venga. Esto no se trata de eso, mis amados. Porque nosotros tenemos un mandamiento y es el de andar en el Espíritu. Y andar tiene que ver con caminar. Caminar con una meta hacia una dirección, una conducta, un cambio de deseos que no lo puede producir las obras, no lo puede producir la filosofía ni la sabiduría humana. Solamente la vida que Dios nos ha dado en Cristo Jesús nos puede guiar y nos puede transformar desde adentro hacia afuera. Amén. Jesús dijo que la puerta era estrecha y el camino angosto. Y nosotros tenemos un camino que caminar, porque hemos sido salvados por el sacrificio de Cristo. Y en ese caminar, usted sabe a qué usted tiene que echarle mano: a la vida eterna. Porque para eso nos la dio Dios, mis amados. Tenemos de un lado los que se oponen, los que quieren hacerle la guerra a Dios, los que quieren venir con métodos, con técnicas, pero lo de nosotros no es asunto de técnicas ni de nada de eso. Es el que vive ahora en nosotros, que nos ha capacitado, el que nos lleva
a una dirección, el que dirige nuestras vidas, el que nos ha provisto todo lo que nosotros necesitamos para caminar ese camino. Y Él nos va a llevar a puerto seguro, porque Él no miente y Él lo prometió. Bendito sea su nombre. La palabra evangelio significa literalmente buenas nuevas. Pero nosotros leímos antes que nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. O sea, antes de dar las buenas nuevas, hay unas malas noticias que el hombre necesita conocer. Amén. Efesios 2, versículos del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Todo hombre, como hemos leído ahí, mis amados, está muerto en delitos y pecados. El problema del hombre, como les dije anteriormente, es interno. Por causa del pecado, el hombre en su totalidad fue dañado. Su conciencia está cauterizada. Dice la palabra que Satanás le tiene el entendimiento entrenebrecido. Lo único que sabe hacer el corazón del hombre no redimido es continuamente el mal. Es una naturaleza dañada. No tiene remedio. Solamente el evangelio de la cruz puede salvar al hombre. Y el hombre necesita conocer eso, mis amados. Así que cuando ofrecemos a Cristo, Cristo no es un menú. A Cristo hay que ofrecerlo completo. Porque si uno no entiende dónde uno está, cuál es la condición, cuál es la desgracia en la que vive el hombre sin Dios, ¿cómo puede apreciar una salvación? ¿Cómo puede reconocer siquiera que necesita a un Salvador? Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios hizo el milagro con nosotros. Dios nos libró de la muerte, nos libró del pecado, nos está librando de nosotros mismos, el peor enemigo que tenemos, y todo lo hizo en la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, eso era lo que éramos antes, como dice ahí. Si a usted lo han ofendido, le han dicho palabras descompuestas y todo eso, ya usted no se tiene que sentir mal. Porque por más malo que sea lo que a usted le digan, todavía se quedan cortos. Sí, libérese de ese complejo y de que, ay, que lo que me dijo y que me criticó y que me qué sé yo cuánto. Usted es más malo de ahí. Lo que pasa es que ellos no se han dado cuenta. Pero ya la palabra nos ha convencido de quiénes nosotros somos. El evangelio de Cristo nos enseña quiénes nosotros somos. Pero también nos da la medicina para sacarnos de donde nosotros estábamos. ¿Y quiénes somos nosotros ahora, mis amados? Colosenses 1, 20 y 21.
Entonces no más complejos de aquí en adelante, ¿verdad? No más ñoñería, como decimos nosotros. Cuando le digan algo, dile, no, tú no tienes ni idea. Colosenses 1, 20 y 21. Y por medio de él, entiéndase Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y a vosotros, ¿seguimos? Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. A los muertos Dios le ha dado vida. A los que estábamos lejos nos ha hecho cercanos. Ha perdonado nuestra culpa. Y no de gratis, costó la sangre del Hijo de Dios. El Hijo de Dios nos ha lavado de todos nuestros pecados, de todas nuestras culpas. Por eso estamos aquí. Por eso venimos aquí. No por obras que nosotros hayamos hecho, sino por la obra que Cristo hizo. A Él es nuestra fidelidad. Si tú necesitas todavía incentivo para venir a la iglesia, para venir a juntarte con tus hermanos a alabar a Dios, para unirte a la obra de Cristo, mi amado, tú no has entendido lo que Dios ha hecho por ti. ¿Y por qué se pusieron tan serios? Se acabaron las sonrisas. Parece que es verdad. Amados, tenemos que tener conciencia de quiénes éramos nosotros y de lo que Dios hizo por nosotros en esa cruz, mis amados. Tú y yo éramos culpables, merecíamos la muerte, no merecíamos absolutamente nada. Y Dios, que es santo, que es justo, por el gran amor con el cual Él nos ha amado, tomó nuestra vergüenza, nuestro dolor, nuestro pecado y lo puso sobre aquel que no conoció pecado, para que tú y yo ahora fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿No le dan un aplauso a Dios? Mis amados, eso es lo que nos motiva a nosotros a venir a la iglesia. No es a cumplir con un horario. No es un cumplimiento, mis amados. No es una obligación. Debe ser un deleite para nosotros. El venir a alabar a Dios. El exponernos a la palabra de Dios. Al juntarnos con los que juntamente conmigo han sido lavados por la sangre de Cristo. Han sido perdonados. Todos nuestros pecados, Cristo los clavó en esa cruz. Dios el Padre dispuso, proveyó salvación para nosotros, crucificando a su Hijo en una cruz. Y el Hijo, que es igualito al Padre, se ofreció voluntariamente. ¿Usted se ha puesto a pensar lo que es? Vamos a suponer nosotros mismos que somos pecadores, que somos malos. Se nos ensucia un pantalón y hasta creemos que ya pasó la cosa más grande del mundo, una manchita y una cosa. El que no conoció pecado, Dios puso tu pecado, tu vergüenza sobre Él, para que tú y yo ahora podamos reconciliarnos con Él. Nosotros que éramos enemigos de Él, que estábamos lejos de Él, que no nos interesaba nada de Él. Eso es una locura. Yo entiendo por qué el mundo no lo comprende, pero nosotros tenemos que entender, mis amados. Nosotros tenemos que entender el Evangelio, mis amados. Nosotros venimos y somos expuestos a la palabra de Dios. Tenemos el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, que nos guía a toda verdad. Tenemos la bendita palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Dios sacrifica pastores
expositores de la palabra, como un servidor ahora mismo, para traernos, abrir nuestros ojos, mis amados. Y es tan poco el entusiasmo que se ve en los cristianos, mis amados, por servir a Dios. Y esto no es una religión. Esa debe ser una motivación del corazón. Porque Cristo vive ahora en nosotros. Y Cristo lo único que sabe es glorificar al Padre, mis amados. Y así debemos ser nosotros, mis amados. Vivir para la gloria de Él, en agradecimiento, con ánimo pronto. Que no tengan que estar empujando a uno para venir a la iglesia, mis amados. ¿Cómo se sentirá Dios? Que nos ama. ¿O no nos ha demostrado Él que nos amó? Si todavía tú no lo crees, mira esa cruz. Mira la cruz y entenderás lo que Dios hizo por nosotros. Y como si todo eso fuera poco, todavía tenemos esperanza. Esperanza de que un día, a medida que Él nos va transformando de gloria en gloria, estamos esperando ese día glorioso, que nuestro gran Dios y Salvador se manifieste, que esto mortal sea absorbido por la vida, que el pecado sea quitado de en medio y estar para siempre con Él. Bendito sea el nombre de Dios, mis amados. Por medio de nuestra comunión con Cristo, seremos presentados un día sin mancha, sin la presencia del pecado. Esa es nuestra esperanza, de que Cristo, así mismo como hemos compartido con Él su muerte, compartiremos también su resurrección. Y la compartiremos en el pasado, en el futuro, pero ahora en el presente. Nosotros vivimos por el poder de su resurrección. Porque por eso es que quieren negar la resurrección de Cristo. Porque si Cristo no resucitó, todo esto que nosotros hemos hecho todos estos años, mis amados, hemos perdido el tiempo. Es más, dice la palabra que somos mentirosos, porque hemos dicho que Cristo resucitó cuando Él no resucitó. Pero nosotros sabemos que Cristo resucitó. Y hay testigos de que Él resucitó. Y los apóstoles son testigos de que Él resucitó. Nuestra perseverancia, mis amados, está motivada por lo que Dios ha hecho y por lo que Dios va a hacer con nosotros. Que a los ojos de Dios ya está consumado, pero un día lo va a materializar en nosotros, mis amados. Eso es lo que nos motiva en esta carrera. Por eso el apóstol Pablo decía que él no hacía caso de nada. Y así debemos vivir nosotros en este mundo confuso, incrédulo, no haciendo caso de nada. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Nosotros sabemos para dónde vamos. Nosotros sabemos cuál es nuestro futuro. Nuestra vida no está en manos de circunstancias. No depende de lo que esté sucediendo en el mundo. Depende del Dios sabio y todopoderoso, que tiene nuestras vidas en el hueco de sus manos y que nos va a llevar a puerto seguro, que no nos va a dejar avergonzados, porque la misma gracia que nos salvó es la misma que nos mantiene firmes en el camino, mis amados. Amén. Bendito sea Dios. Y si leemos en Corintios 1, del 26 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles,
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Nuestra salvación, mis amados, está en las manos de Dios. La salvación es de Jehová, y Él hace como Él quiere. Enteramente nosotros le pertenecemos a Dios, un Dios que murió en debilidad, llevando nuestros pecados y nuestra vergüenza en la cruz. Y Él hizo el sacrificio por nosotros, mis amados. Y mira cómo es nuestro Dios. En Cristo encontramos la sabiduría que el mundo no entiende. La sabiduría que nos da la dirección para vivir cada día de nuestra vida. Hemos sido justificados. Justificados pues por la fe, ahora tenemos paz para con Dios. Ya no hay enemistad para con Dios. Él rompió el velo, lo que nos dividía de la presencia de Dios. Ahora tenemos entrada. Podemos entrar y confiadamente a la misma presencia de nuestro Dios. Nos está llevando en un proceso de santificación, que es el caminar, la conducta con la que caminamos, cuáles son las intenciones y el espíritu con el cual caminamos. Su Espíritu Santo nos va transformando de adentro, cambiando nuestros deseos, transformándonos día a día a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos sido liberados del peso y del pecado que nos asediaba nuestra vida. Y todo lo hizo Dios en Cristo Jesús en esa cruz. Por eso para nosotros, la palabra de la cruz es el poder de Dios. Amén. Cristo no es parte de la solución. Cristo es la solución completa. Así que, evangelistas, hay que ofrecer el plato completo. Jesucristo no es un milagrero ni un apagafuego. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es la vida. Él es el camino que nosotros tenemos que caminar. Él es la verdad que ahora nos ha librado del pecado, de la muerte, de los poderes de Satanás. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Amén. Pero como decíamos al principio, siempre están los que se oponen. Los que no entienden, los que no quieren que el Evangelio avance. Pero tenemos noticias para ellos. El autor de esto dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y me gusta que dice que las puertas del infierno no prevalecerán. No es que el infierno viene a la puerta de la iglesia. Es que nosotros tenemos el arma
Nosotros tenemos la dinamita, que es el Evangelio de Cristo, para destruir toda fortaleza y todo lo que se levante en contra del conocimiento de Dios. Entonces Dios nos ha confiado este evangelio a nosotros. Y ese evangelio hay que defenderlo. El evangelio hay que defenderlo. El evangelio hay que defenderlo. Amén. No acabamos de decir que las puertas del Hades no prevalecerán contra... ¿Y quiénes somos los que vamos a llevar el evangelio de Jesucristo? Vamos a primera de Pedro 3:15, rapidito. Les prometo que nada más nos queda como 1 hora y media. Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Está viendo la gente que en nosotros hay una esperanza? El mundo vive sin esperanza. ¿Vivimos nosotros como gente que en verdad tiene esperanza? Que tiene el poder de la palabra de Dios, del evangelio de Jesucristo, el poder de la cruz. ¿Tú sabes la potencia que tenemos nosotros con la palabra de Dios? Porque el poder no está en nosotros, está en la palabra de Dios y en el Espíritu de Dios, mis amados. Y nosotros tenemos que defender lo que Dios nos ha dado. Pero ahí dice cómo. Recuérdense que nosotros pertenecemos a otro reino. Lo primero es santificar a Dios. Honrar a Dios con todo lo que uno hace. Porque recuerden que nosotros arrastramos un muerto que siempre está opinando y que muy rápido, reacciona muy rápido. Y eso no funciona en esto. Tenemos que santificar el nombre de Dios en todo lo que nosotros hacemos. Recuerden que todo es para la gloria de Él. Amén. Y dice que estemos siempre preparados. Pues tenemos que conocer cuál es nuestro evangelio. ¿Qué fue lo que Dios hizo? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros? Porque uno no defiende algo que uno no valora o no aprecia, ¿verdad? Nosotros apreciamos lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús por todos nosotros. Y a Dios le importa mucho la intención y el espíritu con el que uno hace las cosas. Aunque tenemos la verdad que liberta, el evangelio que salva, tenemos que hacerlo en el espíritu de Cristo. Estando preparados, santificando a Dios con mansedumbre, con reverencia. Lo nuestro no es mostrarle a la gente que nosotros tenemos la razón, o que la verdad no hay que discutirla ni que demostrársela a nadie y nosotros tenemos la verdad. Pero a Dios le importa esa persona con la que tú estás litigando, aunque Él no lo entienda. Porque el deseo de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Nuestro deseo es que cuando compartimos el evangelio, esa persona sea alcanzada como tú y yo hemos sido alcanzados y pueda venir al conocimiento de la verdad y se manifieste en ella el poder de la palabra de la cruz. Amén. Tito 1, del 9 al 11. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca,
que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Yo acabo de decir que hay que tener espíritu de mansedumbre, hacer las cosas en el espíritu de Cristo, pero ya usted leyó tapar la boca y yo imagino que ya usted repartió pecosones y patadas y trompadas en el reino de Dios no hay violencia, mis amados. Pablo le dice a Tito que hay que prepararse, hay que aprender. No le haga culto a la ignorancia. Dios nos ha dejado bastantes recursos para que estudiemos, para que nos preparemos, porque de la forma que vamos a refutar, mis amados, es con la verdad, es reprendiéndolo con lo que dice la palabra de Dios. Pero hay unos que son difíciles, hay gente que no hay forma, y Él nos manda que lo reprendamos, y hasta a veces hay que desecharlos, porque como dice ahí, viven haciendo un desorden, son locos no tienen control, que causan mucho daño, pero hay que reprenderlos, hay que redarguirlos y en último análisis desecharlos, pero hacer las cosas como Dios manda y estar preparados, mis amados. Yo no creo en seminarios, pero creo en conocer la palabra de Dios, porque esa es la vida eterna. Conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo a través de su palabra. Amén. Así que no hay excusas. Cristo crucificado es nuestro modelo de vida. Jesús mismo dijo que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por eso le dije que Cristo no es un menú, hay que recibirlo completo. Y tenemos que morir con Él para ser resucitados con Él. Ya Él crucificó nuestro viejo hombre en la cruz, pero el Espíritu Santo tiene que hacer verdad eso en nosotros, para que muriendo pueda fluir la vida de Cristo. Todo lo que estorba la obra del Espíritu Santo en nosotros tiene que morir, y morir cada día. Ese es el caminar de nosotros. Vamos caminando en pos de Dios. Él nos ha dado todo lo que necesitamos concerniente a la vida, a la piedad. Nos ha dado la vida eterna. Tenemos todo lo que necesitamos para caminar, pero hay una lucha en ese caminar. Hay una lucha entre el espíritu y la carne contra el espíritu contra la carne. El pecado es una ley que opera en nosotros. Pero ahora, por la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, podemos vencer a la carne. En el mundo hay dos tipos de gentes: los que se salvan y los que se pierden. No hay más. Geográficamente hay divisiones, socialmente hay divisiones, pero en los ojos de Dios hay dos tipos de gente: los que se salvan y los que se pierden. En la iglesia vemos dos tipos de cristianos: los que andan en el Espíritu y los que todavía andan en la carne. Y como nos ha estado ministrando el Señor, ocuparse de la carne es muerte, pero el Espíritu es el que nos da vida. A medida que vamos caminando, nos vamos dando cuenta a quién nosotros estamos obedeciendo. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo reaccionamos a las cosas de la vida? Porque estar aquí es muy bueno. Escuchamos las alabanzas, alabamos al Señor, hay un ambiente espiritual, uno está tan sublime que no quiere que esto se acabe. Pero ahorita hay que salir de aquí. Hay unas realidades que enfrentar allá afuera. Hay una vida que enfrentar allá afuera, mis amados.
cómo estamos viviendo esa vida. Ya Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para honrarlo a Él con nuestra vida, en todo lo que nosotros hagamos. No andemos según la carne, mis amados. Andemos en el Espíritu. Amén. Entonces hemos visto que Dios gana perdiendo, y muriendo es como Él nos abre un manantial de vida. Todo lo de la cruz glorifica a Dios, mis amados. Y para eso vivimos nosotros, para glorificar a Dios. Primera de Corintios 4:7. Estamos casi terminando. ¿Ya se quieren ir? El silencio otorga. Amén. Primera de Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros hacemos, es por la gracia de Dios. Lo hemos recibido de Dios. Ninguno trajimos nada aquí. Yo estoy parado aquí por la gracia de Dios. Si me dieran la oportunidad, yo quisiera estar sentado ahí con ustedes, escuchando tranquilito. Pero nunca, mis amados, podemos tomar la gloria para nosotros. Ya nosotros hemos entendido de dónde Dios nos sacó. ¿Quiénes éramos cuando estábamos sin Cristo? ¿Quién nos ha hecho Dios ahora que estamos en Cristo? ¿Cómo podemos querer robarle la gloria a Dios? Tenemos que cuidarnos de eso, mis amados. Y el peligro está cuando Dios nos usa. Tenemos que acostumbrarnos que cada vez que hacemos algo para Dios, o que, mejor dicho, que Dios hace algo a través de nosotros. Porque siempre decimos que estamos sirviendo a Dios, pero Dios es el que nos sirve a nosotros. Pues cada vez que Dios nos use, y mientras mayor gloria traiga lo que nosotros hacemos, entréguele inmediatamente la gloria a Dios, porque Él es el único dueño de toda la gloria. Él es el único merecedor de toda la gloria. Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén, amén, amén. Este mundo, mis amados, vive impulsándonos a gloriarnos, a sentirnos bien, porque conseguimos un título, porque conseguí cosas. Mis amados, nuestra gloria es Cristo. Nuestra gloria es el Evangelio de Dios, porque es Él el que nos ha salvado. Es Él que lo ha hecho todo por nosotros. Por Él estamos nosotros ahora en Cristo. Y con Cristo Él nos ha dado todas las cosas, mis amados. Que nuestra vida sea para glorificar a Dios en todo lo que hacemos, mis amados. Que el mundo lo vea, que nosotros verdaderamente somos los redimidos de Cristo. Que vivimos con esperanza en este mundo. Que los hombres deseen lo que ven en nosotros, mis amados. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Nunca pongamos nuestra esperanza ni nuestra confianza en nuestras capacidades, en nuestros logros, ni siquiera en lo que hacemos para el Señor. Porque como les dije ahorita, todo lo que hacemos es Él a través de nosotros. Si Él no nos da la fuerza, nosotros no podemos hacer nada para Él. Mantengámonos conectados a la vid que es Cristo. Nosotros hemos sido injertados en la vid y sin Él nada podemos hacer. Y cuando dice nada, es nada. Así que todo lo que usted haga, hágalo para el Señor. Amén. Entonces, mis amados, la palabra de la cruz sigue siendo un problema en este tiempo. Los hombres pueden hacer una de dos cosas cuando se les predica el evangelio: o se convierten o se rebelan. Pero nosotros tenemos un compromiso, porque es la única esperanza de salvación. Es lo único que puede transformar al hombre. Es lo único que ofrece salvación para toda la humanidad o todo aquel que cree. Nunca te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y a todo el que crea en el Señor Jesucristo. Esa es nuestra gloria. En Él está la esperanza, mi amado. La cruz sigue siendo ofensiva, incomprensible para mucha gente. Pero los que creemos hemos descubierto el poder de Dios, mis amados. Defendamos este mensaje. Seamos portadores de la gloria de Dios donde quiera que vayamos, con compasión, con mansedumbre, como Cristo la tuvo con nosotros. Que puedan ver a Cristo a través de nosotros. Que cuando llevemos el evangelio sea como si Dios rogase a través de nosotros: reconcíliense con Dios, porque es la única esperanza del mundo, mis amados. Hay un mundo que se pierde, mis amados. Que Dios bendiga esa actividad de ese día. Ojalá nos animemos, mis amados. Que Dios ponga carga en nosotros por los que no han entendido este mensaje. Algunos quizás nunca lo han escuchado, mis amados, y nosotros somos los instrumentos. Que viva el evangelio de Cristo. Que viva la palabra de la cruz. Sea levantado el nombre de Jesucristo, exaltado entre nosotros, porque de Él es la gloria, el imperio, la pleitesía, todo el reconocimiento es de Él y para Él por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por tu evangelio. Gracias por tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Amén. Amén. Si de gracia recibisteis, dad de gracia. Pueden pasar los hermanos. Valoramos y apreciamos la palabra del Señor. Es el evangelio que hemos creído. Dios nos ha enriquecido con toda bendición espiritual. Nos dio a Jesús y con Jesús todas las cosas. Y el mundo está hambriento, nosotros tenemos el pan de vida. El mundo está sediento, nosotros tenemos el agua de vida. El mundo está perdido, nosotros tenemos el camino. El mundo está errado, nosotros tenemos la verdad. El mundo está muerto, nosotros tenemos la vida eterna. Somos deudores. Amén. Aleluya. Amén. La gracia de Dios en Cristo no se puede pagar, pero cuando la recibimos nos convertimos en deudores. La gracia no se puede pagar, pero nos convierte en deudores. Levantémonos y demos gracias a Dios. Cantemos esta última canción. Gracias, gracias te damos.
por Jesucristo nuestro Señor. Nos diste a Jesús y con Jesús nos entregaste el cielo y te entregaste a ti mismo. Nos has dado lo más preciado tuyo, tu Hijo, tu Espíritu Santo, tu palabra y tu vida eterna. Gracias, oh Dios. Señor, mientras nosotros disfrutamos de esta vida eterna, millones y millones caminan hacia el abismo de la perdición, viviendo en tinieblas, sin esperanza. Ni siquiera saben cuál es su destino, Señor. Dios mío, algo tiene que suceder con nosotros. Dios mío, danos ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Danos ese fuego y esa pasión santa, esa demanda gloriosa de ir a los perdidos, Señor. Que como Felipe nos acerquemos a ese carro. Señor Dios mío, Padre Santo, danos el valor, el denuedo, danos la convicción, danos el sentido de urgencia. En el nombre de Jesucristo, Señor, es tiempo de levantarnos. Es tiempo de testificar de esta salvación tan grande. Es tiempo porque tú quieres añadir a la iglesia a los que han de ser salvados. Antes del fin, Señor, tú tienes que sellar a los que han de ser salvados. ¿Y cómo creerán si no hay quienes vayan a ellos? Y tú nos enviaste a nosotros. No solamente nos diste el bendito evangelio, sino, Señor, que nos diste el mandamiento de ir por todo el mundo a predicarlo, Señor. Por favor, Dios, en el nombre de Jesús. Padre, eso tú tienes que hacerlo en cada vida, en cada corazón, Señor. Permite que algo grande, poderoso pueda ocurrir en nosotros esta noche al salir por esa puerta. Que nosotros mismos podamos, Dios mío, entender eso que tú impartes esta noche en nosotros. Gracias, gracias, Señor, lo necesitamos. Hay urgencia, hay urgencia. El que ha de venir vendrá y no tardará. Hay urgencia. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Sea la paz sobre tu pueblo y llévanos a nuestros hogares. Y gracias por traernos en el nombre de Jesús. Dele aplauso al Señor. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.